Hola alumnos de quinto grado, bienvenidos a la clase de educación socioemocional. El día de hoy trabajaremos el tema de tipos de conflictos, pero además y antes de eso vamos a trabajar con la dimensión de autorregulación y la habilidad de metacognición. Bien, la autorregulación es la capacidad de regular los propios pensamientos, sentimientos y conductas, lo cual nos sirve para expresar emociones de manera apropiada, equilibrada y sobre todo consciente. En este lado, la habilidad de metacognición se refiere a la capacidad de las personas para así poder reflexionar sobre sus procesos de pensamiento y la manera en la que aprenden. Además, es una capacidad de planeación, anticipación, de aprender de los errores, de aplicar estrategias y sobre todo de diseñar planes de mejora para así poder favorecer nuestro pensamiento reflexivo. Como inicio les quiero hacer dos pequeñas preguntas y les voy a dar un pequeño tiempo para que las contesten. La primera pregunta es, ¿qué es un conflicto? Y la segunda pregunta es, ¿qué tipos de conflictos conocen? Bien, ¿qué es un conflicto? Un conflicto es un desacuerdo con y entre personas o cosas, mientras que los tipos de conflictos que vamos a trabajar en esta clase son los familiares, escolares y personales. Antes de pasar a lo siguiente, vamos a contestar una pequeña actividad. Bien, en esta actividad dice, encierra los conjuntos de flechas que representan un conflicto y explica tu razón. Aquí se pueden observar las flechas y como se les expliqué hace un momento, un conflicto es un desacuerdo. Entonces ustedes tienen que encerrar las flechas que representen un desacuerdo y poner por qué dicen que son esas flechas las que representan ese desacuerdo. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a pasar a una segunda actividad. Antes de pasar a ella, les quiero hablar un poco de los tipos de los conflictos y darles un ejemplo. Bien. Los conflictos, en este caso familiares, son los que suceden en entorno en nuestra casa. Puede ser cuando nuestra mamá se enoja porque no nos salió algo bien o algún tema parecido como cuando peleamos con algún hermano. Un conflicto personal es cuando podemos llegar a tener una pelea, una discusión con nuestro mejor amigo porque no nos quiere prestar algo, etc. Mientras que el conflicto escolar es cuando sucede cuando un compañero habla mal de nosotros, entre muchas otras situaciones que se pueden presentar en nuestra escuela. Bien, ya aclarado esos puntos de los tipos de conflicto, en esta ficha de trabajo vamos a clasificar estos tres enunciados por conflicto familiar, escolar o personal. Les voy a leer cada uno de los conflictos y ustedes en el recuadro verde que se encuentra aquí tienen que escribir el tipo de conflicto al que pertenece. Enunciado número 1. Los alumnos de quinto A quieren jugar voleibol, pero los alumnos de quinto B no les quieren prestar la pelota. ¿A qué tipo de conflicto corresponde? Muy bien, corresponde a el conflicto escolar. Segundo conflicto. Alejandro y María se comparten su computadora. Cada vez que Alejandro la usa, cambia la contraseña y eso le molesta mucho a su hermana. Por decir hermana, es fácil detectar que es un conflicto familiar. Último conflicto. Pedro y Rubén eran muy amigos hasta que tuvieron una discusión. Este tipo de conflicto de este tercer recuadro y último quiere decir que representa al conflicto personal. Bien, ahora vamos a reflexionar y asimilar y analizar un conflicto que les presento en esta misma ficha de trabajo y se los voy a leer. Instrucciones. Lee el siguiente conflicto y contesta las preguntas. Aquí viene el conflicto. Pedro tiene 11 años y practica muchos deportes, pero nunca le gusta perder. Cuando gana, presume todo su triunfo, pero cuando pierde se enoja mucho, pelea con sus amigos e incluso hasta los quiere golpear. Es por eso que sus amigos
ya no quieren jugar con él y lo rechazan. Pedro quiere solucionar esta situación. Ok, para poder analizar este conflicto tenemos que contestar las siguientes preguntas que vienen aquí. Pregunta número 1. ¿Qué tipo de conflicto tiene Pedro y por qué? Pregunta número 2. ¿Cómo se siente él? Pregunta número 3. ¿Cómo se sienten los demás? Y pregunta número 4. ¿Qué puede hacer Pedro para solucionar su conflicto? Les voy a dar algunos minutitos para que puedan contestar estas preguntas y las analicemos juntas. Bien, pregunta número 1. ¿Qué tipo de conflicto tiene Pedro y por qué? Este tipo de conflicto que tiene Pedro es personal. ¿Por qué? Porque está con sus amigos y él siempre no le gusta perder nunca. Entonces, a lo mejor él se siente mal y se siente triste porque pierde, pero le da mucho coraje. Eso hace que su sentimiento sea de enojo, pero se desquita con las demás personas. ¿Cómo se siente él? Él se siente en este conflicto, pues se siente rechazado, se siente con una conducta muy mala porque pues no es bueno lo que él está haciendo y su comportamiento no es el adecuado. ¿Cómo se sienten los demás? Los demás se pueden sentir hostigados, se pueden sentir maltratados, no valorados, porque Pedro siempre que se enoja, siempre los quiere golpear, siempre quiere pelear con ellos, sin que ellos tengan la culpa. Última pregunta. ¿Qué puede hacer Pedro para solucionar su conflicto? Debe asimilar que a veces se gana y a veces se pierde, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a pasar a lo siguiente. Quiero que me contesten unas preguntitas de manera verbal y que desarrollen su pensamiento reflexivo, ¿ok? Dice, la primera pregunta, ¿dónde crees que es más común tener conflictos y por qué? ¿Cómo te imaginas un mundo sin conflictos? ¿Cómo te sientes cuando tienes algún conflicto? ¿Y cómo es que intentas resolverlo? Yo digo que es muy común tener conflictos en todas las partes, ¿verdad? Porque no todos piensan igual que tú y a veces va a haber muchos desacuerdos entre diferentes opciones. ¿Cómo te imaginas un mundo sin conflictos? Yo creo que sería un mundo más tranquilo, pero a la vez sería muy repetitivo porque todos van a estar haciendo todo bien y además no todos pueden tener los mismos pensamientos que tú. ¿Cómo te sientes cuando tienes algún conflicto y cómo intentas resolverlo? Yo creo que todos se sienten mal y se sienten culpables cuando tienen algún conflicto, dependiendo su posición. Y para poder resolverlo siempre tenemos que ver las dos partes. La persona que dice que está mal y la persona que está bien tienen que hablar y abrir un debate para ver a qué solución pueden llegar. Para concluir esta clase, es que cuando se nos presentan estas situaciones, lo mejor es aceptar que tenemos un conflicto y que lo debemos de solucionar. Bueno, como este conflicto involucra a otra persona, es necesario que nos pongamos en el lugar de la otra persona, que pensemos cómo se siente y por qué motivos ella actuó de esa manera. Y seguido de eso, tenemos que poner a trabajar nuestra mente, nuestros sentimientos, darle a saber a la otra persona cómo es que nos sentimos con ese conflicto, para así poder elaborar un plan que nos ayude a solucionar la situación.